En el video de hoy estudiaremos los principales diseños de investigación y su clasificación. Pasaremos por 6 clasificaciones en las que, de acuerdo con el control de la asignación por parte del investigador, puede clasificarse de 2 formas, asimismo de acuerdo con la finalidad, con el seguimiento, con la cronología, la dirección temporal y la unidad de análisis. Este video no busca definir o describir los diseños clásicos como casos y controles, cohorte, entre otros, sino brindar las 6 clasificaciones que no son mutuamente excluyentes, que nos van a permitir ser más precisos con nuestro estudio cuando, por ejemplo, estamos diseñando un protocolo y para tener la claridad de qué tipo y clasificación de estudio estamos realizando. Vamos a dar ejemplos para identificar sus principales diferencias. No siendo más, comencemos con el video. En internet encontramos diferentes gráficos de algoritmos como este que no tienen diferencias entre sí. He decidido escoger este dado que tenía varios colores y de pronto puede ayudar a entender mejor los diseños. Sin embargo, vamos a utilizar otros artículos científicos en donde hay unas ligeras variaciones. Por ejemplo, en este estudio de Ranganathan y Agarwal, bueno, muy poco complicados sus nombres, apellidos, vemos este algoritmo donde nos menciona otra forma de clasificarlos con 3 puntos de algoritmo. Empecemos mencionando que esta clasificación se basa en el Centro Cochrane Iberoamericano para el 2011 y es para mí las clasificaciones más completas. Sin embargo, si vemos otros libros de texto podemos encontrar que hay otras clasificaciones adicionales. Vamos entonces a comenzar con el artículo que nos menciona esto que estamos viendo aquí resaltado en los 3 puntos. Entonces está primero, miren que aparece el diseño de investigación con 2 brazos, uno descriptivo y uno analítico. Y dentro del analítico hay 2 más que son observacionales y experimentales. Entonces acá nos dice que el algoritmo, el paso 1 será si el estudio describe las características de una muestra o si busca analizar de forma inferencial la relación entre 2 variables. Si la respuesta es no, entonces es un estudio descriptivo, es decir, la parte izquierda de este diagrama. Si es afirmativa la respuesta, es un estudio analítico o inferencial. Ahora, si es analítico, estando en la parte derecha, si el investigador determina la exposición, si no, es un estudio observacional. Si es afirmativo, es un estudio experimental. Y ahora, si es observacional, la pregunta sería, ¿cuándo fue determinado el desenlace? Si es al inicio del estudio, lo clasifica de una vez como un estudio de caso control. Si es al final del periodo de seguimiento, un estudio de cohorte. O si es de forma simultánea, un estudio de cohorte transversal. Esa es una forma de entender rápidamente una clasificación de estudios epidemiológicos. Vámonos ahora con la que vamos a ver el día de hoy, y es la de Cochrane Iberoamericano. Este comienza de otra forma. La pregunta es, ¿existe intervención? Si no existe, es un estudio observacional, y si sí lo hay, es experimental o también denominado de intervención. Entremos en detalle. La primera clasificación sería de acuerdo con el control de la asignación, es decir, si el investigador asigna una intervención de forma intencional. Si no lo hace, estamos ante un estudio observacional. Miremos qué nos dice un estudio sobre estudios observacionales. En el estudio del algoritmo que estábamos revisando, vamos a encontrar esta definición de un estudio observacional, que es aquel en el que el investigador documenta algo que ocurrió de forma natural y también la relación que hay entre una exposición y un desenlace que está estudiando. Pero el investigador no tiene una intervención activa en ningún individuo y la exposición ya ha sido decidida de forma natural o por algún otro factor. Por ejemplo, este estudio es observacional. Se titula Evaluar la evaluación de la prevalencia, conciencia y control de la hipertensión, diabetes y dislipidemia en Corea usando la base de datos NGIS-NSC. Veamos rápidamente para identificar por qué es un estudio observacional. En su propósito, recuerden que lo encontramos justo antes del método. Ahí está el objetivo o propósito de esa investigación. Y aquí nos dice que el NGIS-NSS
Es una muestra de una cohorte del Seguro de Salud Nacional de este país y tiene información de pacientes adultos no institucionalizados quienes han participado en programas de tamizado en salud, los cuales pueden ser útiles para estimar la prevalencia, conciencia y control de la hipertensión, la diabetes y la dislipidemia en coreanos de edad media. Por tanto, este estudio usó los datos de esa base para examinar estos problemas de acuerdo con el sexo y la edad, así como para identificar factores que pueden estar asociados con prevalencia, conciencia y control del riesgo cardiovascular, de factores de riesgo cardiovascular en Corea. Entonces, ¿por qué más es observacional? Porque en la fuente de datos y el tipo de estudio nos dice que se basó en la base de datos, que es un estudio retrospectivo. Más adelante miraremos esa clasificación. También nos dice que estas personas fueron seguidas por 11 años hasta el 2013, a menos de que ellos hubieran muerto o emigrado. Y la base de datos incluye información desidentificada o anónima para proteger la anonimidad de cada persona y se le asignaron algunos números alternativos que fueron usados para facilitar ese emparejamiento, esa coincidencia con los datos descriptivos a nivel individual. Entonces miren que este es el claro ejemplo de un estudio observacional en el que en este caso particular se basa en una fuente de datos secundaria, una base de datos nacional. Ahora bien, volviendo a nuestro algoritmo principal, por otra parte, cuando sí hay un control en la asignación por parte del investigador, se clasificarán en experimentales. Y esto a su vez, si hay una asignación aleatoria y un grupo de comparación, serán los ensayos clínicos aleatorizados y controlados. Si no lo hay, serían los ensayos clínicos no controlados y los estudios cuasi experimentales. Veamos por el momento cómo sería un ensayo clínico controlado. Este estudio se titula Efectos del ejercicio de estabilización del núcleo y ejercicio de fortalecimiento en la propiocepción, el equilibrio, grosor muscular y los resultados relacionados con el dolor en pacientes con dolor lumbar subagudo no específico. Y nos declara en el título que es un ensayo controlado aleatorio. Veamos el abstract, donde vamos a encontrar, para no hacer tan largo el video, elementos importantes para clasificar porque este sería un ensayo clínico, un estudio experimental. Veamos primero el propósito. Dice que el propósito de este estudio es comparar los efectos de dos tipos de ejercicios. Por una parte el CSE, que son los ejercicios de estabilización de núcleo, y el STE, que son los ejercicios de fortalecimiento. En la propiocepción, el balance, el grosor muscular y los desenlaces relacionados con el dolor en pacientes que tenían NSLVP, que ya lo dijimos, que era este dolor lumbar. Nos dice que había 36 pacientes, fueron asignados de forma aleatoria a uno de los dos grupos, recibieron entrenamiento durante 30 minutos, 3 veces por semana, durante 4 semanas. Ese es el protocolo. Luego de un periodo de intervención se observó que el grupo de CSE experimentó una mejoría significativa en la propiocepción, en el equilibrio, en el grosor muscular, en comparación con el grupo de STE. Además, ese grupo de CSE mostró una mayor reducción en la discapacidad funcional y en los movimientos. Y no hubo ningún efecto adverso significativo en ninguno de los grupos de ejercicio. Entonces, este ejemplo que vemos en el título nos estaba mencionando que es un ensayo clínico aleatorizado y además nos muestra cómo por la investigación se prueban, en este caso, dos regímenes de ejercicio sobre unos pacientes que tienen una condición de salud para ver cuál es su efectividad, en este caso en términos clínicos, en lo que es la propiocepción, el equilibrio y el grosor muscular. De acuerdo con la finalidad, los clasificamos en descriptivos o analíticos. ¿Qué es un estudio descriptivo? Es aquel diseñado para describir, como su nombre lo indica, la distribución de una o más variables, ya sea de la exposición o del desenlace, sin tener en cuenta ninguna hipótesis causal. Dentro de estos estudios descriptivos tenemos varios tipos, como son los reportes de caso, las series de caso, los estudios de corte transversal, los estudios ecológicos. Le he puesto unos asteriscos en los últimos dos, dado que estos estudios también pueden ser analíticos, ya lo veremos. Veamos un ejemplo de un estudio
transversal descriptivo. Pero antes del ejemplo mencionemos qué es un estudio de corte transversal. Estos estudios recopilan información sobre la presencia o nivel de variables de interés en una población en un momento específico. Pueden ser descriptivos cuando observan la distribución de variables o analíticos cuando evalúan la relación entre exposición y resultado. En un momento veremos cuándo son analíticos. Estos estudios proporcionan una instantánea, es una fotografía de la frecuencia y características de una enfermedad y son útiles para evaluar la prevalencia de enfermedades y también los factores de riesgo y para evaluar necesidades de atención médica. Ahora sí, vámonos con el ejemplo. Este estudio evaluó la prevalencia de depresión, ansiedad y estrés en estudiantes de secundaria durante la pandemia de COVID-19 y es un estudio tipo encuesta en México Occidental. Importante la palabra survey porque estos estudios de prevalencia, cuando son descriptivos principalmente, también se les llama encuestas nacionales o estudios nacionales, son principalmente de base poblacional. Veamos una vez más el abstract para tener elementos suficientes e identificar por qué este es un estudio transversal descriptivo. Entonces, nos menciona que este es un estudio de corte transversal observacional que utilizó un cuestionario validado en español de depresión, ansiedad y estrés que se administró a 3.112 estudiantes entre 14 y 22 años. Se recolectaron datos como el sexo, el grupo etario, la jornada del colegio, si era mañana o tarde, el año escolar, el tipo de familia, entre otros. Y se hicieron una serie de análisis de la depresión, ansiedad y estrés a partir de los puntajes que presentaba la escala. Y se hicieron básicamente análisis descriptivos. Veamos algunas de las tablas que nos muestra este estudio. En esta tabla, por ejemplo, podemos ver características demográficas de los participantes, donde a manera de frecuencias absolutas y relativas nos dice cuántos hombres, cuántas mujeres, cuál era su edad promedio, cuántos se encontraban de acuerdo con los semestres que estaban cursando, lo mismo si era la jornada de mañana, tarde, entre otros. En esta tabla 3 vemos el promedio del score, el DAS 21, que fue uno de los instrumentos, a través de grupos de edad, sexo, el colegio y las características familiares, especificando los puntajes para depresión, ansiedad y estrés, y si había alguna diferencia entre los grupos etarios, con el valor de P. En este orden de ideas, este es un estudio netamente descriptivo. Como lo hemos visto, describe las características de estos estudiantes de secundaria, pero no tiene un interés en relacionar variables. Por tanto, este sería un estudio de corte transversal descriptivo. Ahora bien, un estudio ecológico, como nos dice este autor, se centra en comparar grupos en vez de individuos. Por tanto, hay datos que faltan en el nivel individual sobre la distribución conjunta de variables dentro de los grupos. Las variables de análisis en un estudio ecológico pueden ser medidas de forma agregada, ambientales o medidas globales. Y el propósito de un estudio ecológico puede ser hacer inferencias sobre los efectos de riesgos individuales o hacer inferencias ecológicas sobre los efectos en las tasas de grupo. Los diseños de estudio ecológico pueden clasificarse ya sea si se mide el grupo primario como exploratorios o analíticos o si los sujetos están agrupados por lugar como ocurre en estudios de múltiples grupos o por tiempo si son estudios de tendencia temporal o por lugar y tiempo que es como los estudios mixtos. En este estudio epidemiológico de COVID-19 en el Reino de Arabia Saudí, que es un estudio ecológico, se tuvo como propósito examinar la tendencia de COVID-19 en este Reino de Arabia Saudí en términos de su tasa de incidencia, la tasa de recuperación, la tasa de mortalidad. Además, se propuso explorar diferencias por sexo y edad en términos de la epidemiología de la enfermedad y la tendencia en la mortalidad de COVID-19. En la metodología, este fue un estudio de tendencia secular que utilizó datos nacionales disponibles públicamente que se tomaron del Ministerio de Salud de Arabia Saudí desde el 2 de marzo hasta el 7 de junio del 2020. Tuvieron en cuenta número en el análisis, número de casos confirmados, número de casos activos, número de casos críticos, porcentaje de casos estratificados por grupo de edad, ya ahorita veremos las tablas, y el porcentaje de casos estratificados por género. Veamos algunas gráficas de este estudio. Esta gráfica, por ejemplo, nos muestra el número total de casos activos, números confirmados y nuevos casos, que es muy descriptivo en el tiempo.
Esta segunda gráfica nos muestra la tasa de incidencia de COVID-19 estratificado por ciudad, mostrando las 5 principales ciudades de Arabia Saudí. Esta tercera gráfica nos muestra la tasa de recuperación de COVID-19 en el tiempo. Por su parte, esta nos muestra las tasas de mortalidad por COVID-19. Esta nos muestra la tasa de casos críticos reportados diariamente de pacientes de COVID. El porcentaje de casos diarios. Y finalmente, la tasa de casos diarios de COVID estratificados por grupos de edad en niños, adultos y adultos mayores. Como lo vimos anteriormente, este es un estudio ecológico descriptivo, ya dado que no busca relacionar variables. Regresando a nuestro algoritmo, tenemos los estudios analíticos. Estos estudios buscan cuantificar la relación o asociación entre dos variables, una exposición y un desenlace. Por ejemplo, en este estudio que se titula Factores de riesgo visual para caídas en adultos mayores, un estudio de casos y controles, nos menciona las caídas son la segunda causa principal de muerte accidental en todo el mundo, principalmente en las personas mayores, y las personas mayores tienen una visión deficiente y la evidencia publicada sugiere que es un factor de riesgo para caídas. En la metodología nos menciona que se evaluó la agudeza visual, la sensibilidad al contraste, la percepción de la profundidad y la visión binocular y el campo visual binocular, utilizando métodos clínicos de uso rutinario en 83 pacientes con caídas y pacientes sin caídas, el mismo número de pacientes. Se recopilaron datos sobre factores sociodemográficos, salud general, número de medicamentos, calidad de vida, miedo a caerse, actividad física. En los análisis hicieron regresiones logísticas para determinar los principales factores de riesgo visuales y no visuales para caídas, ajustando por covariables o por variables de confusión. Por ejemplo, esta tabla nos muestra las características visuales y no visuales de los pacientes con y sin caídas, en frecuencias y también cuando son variables cuantitativas, en medias con desviaciones estándar. En esta tabla nos muestra 3 modelos en donde hay regresiones logísticas multivariadas de factores no visuales y visuales. Nos muestra ORs, intervalos de confianza y valores de P. Si aún no han visto un video donde hablo sobre todo lo relacionado con el OR, se los dejo aquí en la parte superior. Y la tabla 3 nos muestra un modelo de regresión logística multivariado con los principales factores de riesgo que fueron significativos. En este orden de ideas, este estudio que acabamos de ver muy rápidamente, que lo dejaré en la descripción del video para que puedan consultarlo en detalle, es un estudio de casos y controles, analiza la relación entre dos variables, en este caso, la salud visual y el riesgo de caídas. Este es un estudio de cohorte, infección del tracto respiratorio inferior en la primera infancia y muerte prematura en la edad adulta por enfermedades respiratorias en Gran Bretaña, una cohorte nacional de nacimiento. El objetivo fue estimar la asociación entre las infecciones del tracto respiratorio inferior en la primera infancia y el riesgo de la carga de mortalidad prematura en adultos por enfermedades respiratorias. En los aspectos metodológicos, es un estudio de cohorte observacional longitudinal que utilizó datos recopilados prospectivamente por la Encuesta Nacional de Salud y Desarrollo del Consejo de Investigación Médica en un grupo, una cohorte representativa a nivel nacional que nació de marzo de 1946 en Inglaterra, Escocia y Gales. Se evaluó la asociación entre las infecciones de tracto respiratorio inferior durante la primera infancia, los menores de 2 años, y la muerte por estas enfermedades desde los 26 hasta los 73 años. Estimaron hazard, riesgo atribuible poblacional asociado con estas infecciones respiratorias en la primera infancia utilizando modelos de riesgos proporcionales de Cox y ajustando por posición socioeconómica, hacinamiento en el hogar, entre otros. Con esta información podemos afirmar que es un estudio analítico dentro de la familia de los observacionales, específicamente un estudio de cohorte en el que se inicia desde la exposición hacia el desenlace y que tiene un seguimiento de unos participantes durante mucho tiempo. Recuerda que habíamos mencionado que entre los estudios analíticos, los estudios de corte transversal y los ecológicos también podían ser analíticos y no meramente descriptivos. Acá un estudio de corte transversal analítico.
Se titula Prevalencia y factores de riesgo de trastorno depresivo mayor en mujeres de clínicas públicas para refugiados, afectadas por el conflicto y con antecedentes de nacimiento en Australia. Su objetivo principal fue identificar tanto los factores de riesgo psicosociales y la prevalencia de MDD, que ya vimos en el título, en las mujeres que tenían estas características. Además, si la autoidentificación como refugiado indicaba que aquellos dentro de un grupo más amplio de mujeres de entornos afectados por conflictos tienen un mayor riesgo de traumas pasados y adversidades psicosociales continuas, así como TDD, trastorno depresivo mayor, por sus siglas en inglés. Vámonos a los resultados. Este estudio nos muestra una tabla 1 con características sociodemográficas, una tabla número 2 con los eventos traumáticos y las características específicamente para los refugiados, una tercera tabla sobre las prevalencias del trastorno depresivo mayor y las características sociodemográficas, que fue uno de los objetivos de la investigación. Una cuarta tabla con la prevalencia del trastorno depresivo mayor según evento traumático, características específicas del refugiado, la violencia que ejerce su pareja íntima, el apoyo psicosocial y los estresores relacionados con las finanzas. Y una quinta tabla con los factores asociados significativamente con este trastorno depresivo mayor a partir del modelo de regresión logística múltiple para las 1.335 mujeres que participaron. Con esta información podemos identificar claramente como un estudio de corte transversal analítico, dado que no solo identifica frecuencias, en este caso prevalencia de una condición como lo es el trastorno depresivo mayor, sino que además busca establecer relaciones o asociaciones entre otros factores, en este caso, como lo vimos, factores psicosociales en una población muy específica de mujeres que habían Veamos ahora un estudio ecológico analítico. Se titula Riesgo mortalidad durante las ondas de calor en el verano del 2013 a 2014 en 18 provincias de Argentina. Su propósito fue analizar los efectos de las ondas de calor ocurridos en la temporada de verano del 2013 al 2014 sobre la mortalidad en regiones del centro y norte de Argentina, donde habitan 22 millones de personas. En materiales y métodos, la unidad de análisis fue la población de cada jurisdicción, que son 17 provincias y la ciudad de Buenos Aires, los cuales por propósitos prácticos también fueron considerados como provincias. En esta representación cartográfica, la figura 1, vemos la frecuencia de días con ondas de calor en la parte superior derecha, diciembre de 2013, en la inferior izquierda, enero del 2014 y en la inferior derecha, febrero del 2014. En esos estudios ecológicos es muy frecuente encontrar representaciones cartográficas como estas. El área de estudio se tomaron estaciones meteorológicas, en total 57, distribuidas en las provincias localizadas en el norte, en estas regiones de estudio. Las unidades de análisis estaban delimitadas por la división política y las unidades fueron recolectadas, estaban compuestas por los casos individuales de las muertes que ocurrieron durante estos periodos de calor, y estos casos individuales estuvieron integrados en unidades de análisis llamados provincias, las cuales incluyeron muertes que ocurrieron en esas 18 provincias. En relación a los análisis, nos menciona que para la mortalidad seleccionaron las muertes naturales que se registraron en los códigos A00 y R99 de acuerdo con la CIE 10 y se excluyeron los casos de mortalidad por causas externas. En el plan de análisis calcularon frecuencias de casos y tasas por grupos de edad, por sexo y por causa de muerte para las ondas de calor y para los periodos de referencia. Además, calcularon riesgos relativos, también la razón de tasas de mortalidad durante cada onda de calor y las tasas de mortalidad en ausencia de las ondas de calor, que era el promedio de los últimos 3 años o los 3 años previos. También se calcularon los intervalos de confianza 95%. En los resultados vemos una tabla número 1 con las ondas de calor en todas las provincias en comparación con el periodo histórico, que fue del 61 al 2010. En una tabla número 2 vemos la mortalidad en tasas y el riesgo relativo de morir. Una segunda representación cartográfica, en este caso por meses, donde vemos graficados los riesgos relativos para mujeres, las primeras 3 gráficas superiores, y en hombres las 3 de abajo. Una tercera tabla con los riesgos relativos según sexo y grupos de edad durante estas ondas de calor.
donde vemos nuevamente medidas de riesgo como son riesgo relativo con sus intervalos de confianza al 95%. Otra representación cartográfica nuevamente de riesgos relativos, pero en este caso por grupos de edad. Los tres de arriba son para grupos de 60 a 79 años de diciembre a febrero y los inferiores son de 79 años y más. Y finalmente una tabla 4 donde nos muestra grupos de morbilidades con riesgo incrementado de forma significativa durante estas ondas de calor. Muy bien, con esta información muy rápida podemos identificar que ese es un estudio ecológico que no es solo descriptivo, sino que además es analítico o correlacional, dado que en este caso está relacionando dos variables en el nivel poblacional, por una parte las tasas de mortalidad y por otro las ondas de calor. Algoritmo principal, vamos con la clasificación número 3 de acuerdo con el seguimiento. Acá se clasifican los estudios como transversales o longitudinales. Transversales cuando se observa en una sola oportunidad o se realiza una sola medición a los participantes, como vimos en los estudios de corte transversal. Ahí no vamos a dar ejemplos porque ya vimos un estudio como estos. Por otra parte, son longitudinales cuando se realizan más de una medición en los participantes. Es decir, esto involucra un seguimiento en el tiempo. Por eso el nombre de longitudinal. Veamos un ejemplo. Este es un estudio longitudinal de las características del piso pélvico antes, durante y después de la gestación en mujeres nulíparas. Su objetivo fue investigar los cambios en el suelo pélvico antes, durante y después del embarazo en el mismo grupo de mujeres nulíparas. Para esto se hizo un estudio piloto prospectivo observacional entre abril de 2015 y junio del 2019 en mujeres nulíparas con un embarazo planificado. Utilizaron sistemas de cuantificación del prolapso de órganos pélvicos, una ecografía bidimensional para investigar las posiciones del cuello de la vejiga, el cuello uterino y la unión anorrectal, y una ecografía 3D, 4D. Esto es de lo más importante, lo que vamos a fijarnos en la longitudinal. Se planificaron 5 visitas, una antes, 3 durante y una después del embarazo. Y veamos resultados muy rápidamente y muy concreto. 24 mujeres participaron en el estudio, lograron un mínimo de 2 mediciones de visitas de 10 mujeres que quedaron embarazadas. Y pues bueno, ya tendremos tiempo de revisar con calma este estudio. Como hemos visto, este estudio longitudinal ha realizado seguimiento a mujeres nulíparas durante varias sesiones. Esto involucró varios seguimientos en el tiempo. Esto es lo que particularmente caracteriza la longitudinalidad de los estudios epidemiológicos. Vamos con la cuarta clasificación según la cronología o la recolección de información. Primero los tenemos prospectivos y esta línea del tiempo nos muestra que si empezáramos la investigación el día de hoy, la línea amarilla sería nuestra recolección de datos, es decir, hacia el futuro. En estos estudios prospectivos el estudio inicia en un punto temporal concreto y a partir de allí se comienzan a recopilar los datos, como lo vimos en el ejemplo de las gestantes que tuvieron un seguimiento longitudinal donde los datos fueron recolectados y todas las pruebas, los exámenes médicos y radiográficos fueron tomados en estas participantes a partir de que se inició el estudio. Vamos ahora con los retrospectivos. Aquí la cosa es distinta y es que la franja amarilla la recolección de datos está hacia atrás, es decir, ya ocurrió el evento de interés y lo que hacemos es recolectar datos previos, es decir, a partir de los datos obtener la información que requerimos para el estudio. En otras palabras, los eventos que generan los datos de las variables ocurrieron antes del momento del estudio y se recogieron con otro propósito distinto. Veamos el siguiente ejemplo. Estudio retrospectivo de los factores predictivos del cuidado en pacientes con cáncer en un estudio grande de un centro de cuidado terciario de Hungría. En el diseño del estudio donde nos dice dónde está la recolección retrospectiva. Fijémonos en esta parte donde dice todos los pacientes con diagnóstico de cáncer que tenían 18 años quienes visitaron el departamento de emergencias entre el 1 de enero del 2018 y el 31 del 2018 fueron incluidos y también quienes habían recibido diagnóstico de cáncer en los 5 años desde que estuvieron en esta visita por emergencias médicas en el 2018. También realizaron una recolección de datos automática con un software especial para lo que tenía que ver con
el propósito del estudio, que incluyó... Este entonces es un estudio retrospectivo, dado que no incluyó pacientes, sino que se basó en registros clínicos. En un próximo video continuamos con la finalización de la clasificación de los estudios epidemiológicos.